¿qué es realmente la mente? ¿Qué podemos hacer para no verla con los ojos con los que generalmente la vemos? Bueno, abrimos tema de la naturaleza de la mente. Así de primeras, ¿cómo la solemos ver? ¿Cuál es el problema con la mente? ¿Qué es la mente? Es una pregunta muy amplia desde el punto de vista neurológico, filosófico, espiritual, en fin, es una pregunta muy amplia. De primeras, vamos a intentar hacer 4 connotaciones como muy básicas, pero diríamos que es una facultad de la consciencia. Hay una consciencia y esa consciencia tiene una de sus, no sé si decir facultades o propiedades o aspectos que le podemos llamar la mente. La mente también tiene muchas categorías, tiene muchas facetas, tiene muchas propiedades, hay muchas formas de mente. Pero bueno, como una primera pincelada, digamos que la mente es una dimensión de la conciencia, igual que el cuerpo es una dimensión de la conciencia y el cuerpo y la mente pues son dimensiones de la conciencia. Lo que tú apuntas es cómo la vemos a la mente. ¿Cómo la vemos y cuál es el problema? Claro. ¿Cuál es el problema con la mente? Como estamos hablando de la mente como una facultad de la conciencia o un aspecto de la conciencia, igual que el cuerpo, vamos a decir el cuerpo-mente, en el sentido de que no hay nada problemático en el cuerpo-mente. No hay nada problemático en el cuerpo ni en la mente. Simplemente hay unas cuestiones que nosotros a veces las podemos definir como en equilibrio o en desequilibrio. Cuando nosotros vemos el cuerpo en desequilibrio, lo llamamos enfermedad. Cuando la mente la vemos en equilibrio, la llamamos también pues, una mente neurótica, una mente, como decimos, una mente que genera problemas. Pero realmente, en esencia, no es problemático. Simplemente hay un estado de la naturaleza y de la conciencia equilibrado que genera armonía y salud, y hay un estado desequilibrado que genera desarmonía y enfermedad. Entonces, el problema de la mente como tal no es un problema inherente a la mente, sino que es un problema inherente a cómo manejo la mente, o cómo la mente me maneja, o de alguna manera, porque si hubiera algún problema, vamos a decirlo así, el problema es que yo me confundo con mi mente. Pero eso no es un problema de la mente. Tampoco existe, o sea, como tal, a un nivel esencial no hay problemas. Hay situaciones. Hay una situación en que yo, como consciencia, como presencia, como chispa experiencial, me identifico a un fenómeno que llamo mente. Y lo vivo en primera persona. Y ahí surgen los problemas. ¿Por qué? Porque se crea un desorden. Yo soy mi mente y de repente me veo identificado plenamente con mi mente. Entonces, ¿dónde está el problema? Si es que hay un problema, el problema es que yo me identifico a una cosa que no soy yo realmente. Y ahora, si quieres, podemos ver un poquito qué es esa cosa que llamamos mente. Claro, porque ¿con qué es lo que me identifico? Pues sobre todo con los pensamientos, ¿no? Esa es la experiencia que tiene todo el mundo. La experiencia de identificarnos a los pensamientos. Normalmente todos tenemos la experiencia de que hay aquí muchos pensamientos. Una centrifugadora constante. Los pensamientos, vamos a decir así, es una forma de manifestar esa mente, la mente consciente que se manifiesta con pensamientos, que también hay un nivel inconsciente que no se manifiesta de manera explícita con pensamientos. A mí a veces me mete en la imagen un caldero hirviendo y arriba surgen pompitas, burbujas. Las burbujas son los pensamientos, pero debajo hay una gran masa sumergida y un calor. Nuestra experiencia más directa es la de los pensamientos. Lo que pasa es que el único, como decimos, utilizando la palabra problema, es que no soy capaz de observar los pensamientos, sino que me identifico plenamente con mis pensamientos. Y los pensamientos tienen una carga emocional, y los pensamientos tienen una carga de muchos tipos. A veces, bueno, los pensamientos generan toda nuestra vida psíquica y toda nuestra vida psicoemocional en este mundo. Incluso, decíamos antes, los pensamientos se traducen en una vida física, en un cuerpo y en una experiencia de mi realidad. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema una vez más? Que me identifico con los pensamientos. Los pensamientos al final son simplemente una expresión de mi mente individual que también está en relación a una mente colectiva, una mente, en fin, a una mente que tiene muchos niveles de inconsciente. Por lo tanto, mi mente como tal podría decir, es mi mente. Bueno, tu mente, esto que llamamos mente, está sujeta a unas condiciones desde que naciste, culturales, sociales, familiares, y bueno, tiene una programación que es la que es. Vamos a decirlo así, la mente funciona a base de programaciones, a base de un vocabulario, a base de, en fin, de unas estructuras de conciencia muy concretas, y la pregunta es, ¿qué tiene eso que ver conmigo? La mente simplemente es una programación que a mí me permite adaptarme, sobrevivir y desarrollarme en este mundo, en el mundo en el que me tengo que desenvolver. Pero eso, ¿qué tiene que ver conmigo? Eso es una programación. Eso es un software, vamos a decirlo así, es un software. Y el cuerpo sería el hardware, Pero finalmente el problema es que yo me identifico con un software. Es realmente un problema identificarse con la mente, o con los pensamientos, hablando de pensamientos.
Si mi software, si mi programación es una programación donde veo todo perfecto y mis pensamientos de alguna manera son nutritivos, son pensamientos que me tiran para adelante y son pensamientos que me transforman, ahí ¿cuál sería el problema de identificarse con la mente? El problema es simplemente limitar mi verdadera identidad a una cosa en sí misma limitada, a una cosa en sí misma que está también separada. Ese es el problema. No es que sea un problema, es que las cosas tienen su naturaleza. Por ejemplo, el cuerpo no tiene ningún problema, maravilloso, pero el cuerpo nace y muere. Si me identifico una estructura que nace y muere, voy a vivir con ansiedad. Voy a temer ese final, porque estoy identificado y me aferro a la vida, que es un programa también que llamamos muy fuerte, el de preservar la vida. No hay ningún problema en el cuerpo, pero si me identifico una cosa que nace y muere, ya vivo con una ansiedad de trasfondo. Y con todo el tinglao que significa el miedo a la muerte y el deseo de... En fin, no hay ningún problema. Lo que pasa es que en la mente se mueven dos parámetros normalmente, que es el del miedo y el deseo. El miedo que previene y preserva y el deseo que desarrolla y expande. No hay ningún problema en eso. Si yo me identifico a los miedos y a los deseos, simplemente soy zarandeado por ellos. Claro. Entonces, mi conciencia... Bueno, decir mí también es relativo. La conciencia realmente... Esto no hace falta que nos lo creamos o no, porque es una experiencia, la experiencia de la conciencia es una experiencia que no tiene límites. La conciencia no tiene una frontera, un borde, no nace, no muere, no se crea, no se destruye, no se transforma. La conciencia es un sustrato, es un misterio realmente. Si una estructura, no es una estructura, si una condición de ser consciente se limita a una estructura, el problema es simplemente que el algo ilimitado se convierte en algo limitado, y lo limitado por lo general genera sufrimiento, y genera ansiedad, y genera carencia. El único problema de la mente o de la mente-ego es que su misma estructura implica carencia, limitación y ansiedad. Ansiedad en el sentido de que todo es amenazante. Desde el momento que yo me percibo como una figurita, con un cuerpo y una mente específica, todo es amenazante. Entonces no es lo mismo que este cuerpo-mente tenga sus miedos y sus deseos a que yo tenga miedos y deseos. Claro. Ese es el problema. ¿Cuál es el problema de las personas? Pues que creemos literalmente en nuestros miedos y en nuestros deseos. Y como se suele decir, a veces los miedos me llevan al lado oscuro y el deseo también. No tanto el miedo al deseo, sino el apego y la identificación a esos miedos y esos deseos. El que la mente tenga sus programaciones, sus miedos y sus deseos, pues es su naturaleza, es su forma de funcionar. Ahora bien, que yo asuma eso como propio, ya me ha metido en un lío. Yo descanso en una conciencia ilimitada y sin forma, y de repente me identifico con una forma limitada. Pues hombre, ahí empiezan los problemas. Lo que estamos diciendo, todos estos libros de espiritualidad hablan de eso. Al final, toda la tradición espiritual habla de eso, de este proceso. No estamos descubriendo América, el proceso de la identificación. Pero la mente como tal no hay ningún problema. Y la parte que logra observar eso y no identificarse, ¿está también dentro de otro nivel de la mente? ¿O pertenece a otro lado? Porque también creo que a veces que la mente tiene distintos niveles también. Sí. Hablamos de un nivel muy de supervivencia, un nivel de la mente que funciona y opera solo para mantener este cuerpo vivo, por así decirlo, pero entiendo que tiene que haber otros niveles dentro de la mente que me permitan no quedarme solo con ese nivel. Hay muchos niveles de mente. Vamos a quedarnos ahora con esto porque la pregunta es, ¿eso que observa forma parte de la mente? Bueno, ahora vamos a esto, pero por terminar también una cosa que habíamos dicho antes. ¿Dónde está la problemática si mi mente siempre genera contenidos y propuestas creativas, saludables y expansivas? El problema es que no es así porque la mente es dual. Claro. Y la mente siempre está generando contrastes. Y siempre está oscilando entre el día y la noche, el placer y el dolor, expandir, contraer. Siempre está moviéndose en eso. La mente, por definición, también tiene dos estructuras muy básicas de preservar y desarrollar. En fin, siempre está en la dualidad. Y no pasa nada, es una forma de percibir la realidad a través de los contrastes. Es maravilloso. El problema es que lo que la conciencia percibe como una polaridad, la mente lo ve como una dualidad, como aspectos que chocan, antagónicos. Y la polaridad no es antagónica, es complementaria. Entonces, no hay ninguna mente per se que solo vea, bueno, a ver, la mente se puede construir mil pajas mentales, en el sentido de decir, una persona súper positiva, de que solo ve el lado de lo bueno de las cosas, lo que quieras. En algún punto hay una polaridad que también se asusta, teme y crea escenarios o simulaciones dolorosas. Pero bueno, más allá de eso, si alguien dice, hay una mente, que la mente feliz, bueno, está muy bien, también se la puede distraer la mente efectivamente para enfocarse en lo que genera bienestar y felicidad, claro, y no lo que asusta. O sea, sí que se puede cambiar la manera de pensar, me refiero a cuando estoy muy identificado con el otro polo, con el polo más ansioso, más de desarrollo, más, bueno, algún trabajo habrá que hacer ahí para no estar siempre ahí, que eso también pasa mucho. Sí, se puede, a ver, la mente se puede, entre comillas, pues cuidar como cuidas el cuerpo. Y le puedes dar unos alimentos, le puedes hacer sus digestiones, puedes darle un cuidado a la mente. Y afinarla y hacerla una mente más sana y creativa, sí. Y aún así siempre hay dualidad. El cuerpo, por mucho que te ocupes de su salud,
en algún momento va a experimentar enfermedad. Algún desequilibrio por lo que sea, un cambio estacional, un estado emocional que no se ha procesado, en algún momento genera enfermedad. Pero bueno, no es lo mismo vivir una vida enfermiza a una vida sana con momentos de enfermedad. Eso. Vale. La mente también se puede cuidar, sí. Pero aún así, la salida, o sea, dentro de la mente, el problema no es que mi mente sea creativa o destructiva. La mente es que es una programación cerrada, es un sistema cerrado y sobre todo que no tiene que ver con mi verdadera naturaleza, porque como decimos, es un programa adaptativo fundamentalmente. Adaptativo con esas dos polaridades, preservar y desarrollar, pero es adaptativo. ¿Hay algún nivel de conciencia que trascienda la mente? Pues claro, aquí no decimos que se nos crea, pero efectivamente hay una práctica que pone de manifiesto todo esto, que es la propia meditación, la atención. Si uno es capaz de observar estos fenómenos desde una, vamos a decirlo así, desde una perspectiva plenamente ecuánime, en el sentido de que no toma partido, vamos a decirlo así, antes de nada es comprender la naturaleza de la mente para saber cuándo estoy fuera de la mente. Claro. Esa es la cosa. Cuando al final lo único que queda es una presencia vacía, ecuánime en el sentido de que no toma partido, no se inclina, no juzga, no interpreta, no planifica, no Sí, no simula. quiere ni rechaza. Eso es. Simplemente refleja la realidad que está aconteciendo, incluida la mente, que también es parte de la realidad que está aconteciendo. Desde ahí podemos observar esos contenidos sin estar involucrados en ellos. De hecho, se ve perfectamente a esta cuestión. La mente es una actividad, es una cosa. Como cualquier actividad, como cualquier cosa, tiene un desarrollo, tiene unos cambios, sube, baja, fluctúa, entra, sale, tiene unos cambios. Pero hay un espacio en el que tú puedes darte cuenta, hay algo en ti que no cambia, que es la mera observación, Sí. es la mera presencia, es un constante. No hay un más o un menos presencia, no hay un más largo, más corto, no hay... es presencia. Y es más, esa presencia te das cuenta, en un momento dado te das cuenta que esa presencia no es tu presencia, sino que es la misma presencia que opera en todas las cosas. Hay una chispa, le puedes llamar de presencia, de conciencia, de observación, llámale como quieras, que trascienda al observado. O sea, trascienda los cambios. Los cambios acontecen en algo que no cambia, por así decirlo. Imagínate en un espejo. Ponemos el espejo y refleja un montón de cosas. Todo lo que refleja son actividades, fenómenos, pero ¿dónde están sucediendo esas actividades o fenómenos? En algo que no cambia, que es el espejo en sí mismo. Y el espejo simplemente refleja cosas. La conciencia es como un espejo que refleja toda actividad. Y la mente sería un espejo roto porque contempla esa actividad, pero parte, divide entre empieza a generar dualidades, empieza a generar, aplicar su propia actividad a esos fenómenos que está observando y los juzga como buenos, malos, apropiados, inapropiados, y en fin, y ahí empieza, bueno, pues la tarea de la mente. Y volvemos al mismo. El problema es que yo me identifico a esa tarea de la mente y empiezo a contemplar el mundo como un mundo de fragmentos separados, en el que unos, en fin, operan de una manera y pierdo el trasfondo. Pierdo de vista lo que unifica o totaliza todo eso. Es como si en un océano las olas, las infinitas, innumerables olas y toda la actividad de la superficie, si yo viviera simplemente a la superficie solo vería ola golpearse y subir, bajar, crearse, pero si uno abre y ve que todo eso forma parte de un mismo océano y que en el fondo hay una quietud en la que suceden todos esos cambios de superficie, esa sería a lo mejor la imagen para hablar de esa conciencia que está al margen de la actividad de superficie. Que no deja de ser, como decimos, esa mente, una actividad, un recurso, una facultad de esa conciencia. Que tampoco es que esté separado de ella, simplemente es una actividad. Hay una presencia inmutable y quieta y hay fenómenos y actividades que acontecen en esa presencia, en esa conciencia. La mente es una de esas actividades y ya está. O sea que los problemas como tal, los problemas surgen de confundir lo que uno es con una actividad sujeta al cambio, sujeta a la limitación, sujeta también a la dualidad y a la separación, porque las olas de la superficie se ven unas separadas de otras.